En esta hora inmóvil de mi bruma trato de reunir mi hato de desahucios. No lo hago por mí. ¿Cómo cargar al mundo con mi montón de escombros? Bueno, ahora estoy dedicada a hacer poemas. Cuando desperté inmigrante en un ataúd de cartón. Nacimos a destiempo, tú antes, yo después. Es de noche, todo tiembla y solloza en el silencio que se mezcla con mi llanto. Me duele la carne cuando recuerdo tus gritos de relámpagos y truenos. Arde mi casa, mis héroes, arden mis rosas, ardo yo. La carne sangra, el corazón se amengua. Somos Queridos amigos y queridas amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por seguirnos en este espacio de nuestra Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. En esta oportunidad estamos grabando esta entrevista que forma parte del panorama de la poesía escrita por mujeres en el Perú durante los siglos XX y XXI. Este título es parte de la tesis doctoral Elvira Ordóñez, Un vivencial universo humano. Y el día de hoy quiero agradecer infinitamente la deferencia que ha tenido la escritora peruana radicada en Finlandia, Marixa Núñez, quien ha accedido gentilmente a regalarnos este espacio de su tiempo a pocas horas de subir al avión. Marixa Núñez es poeta, narradora, dramaturga, libretista de óperas y directora de coros. Núñez ha escrito decenas de textos en todos los géneros, tanto en poesía, en narrativa, en teatro, como también para obras musicales. Tiene su teatro musical, tiene también misas, oratorio, entre muchos otros géneros de los cuales ella el día de hoy conversará con nosotras. Sus obras han sido traducidas al finés, al inglés, al sueco y al japonés. Sus piezas teatrales se han presentado en Finlandia, Suecia, Estados Unidos, España, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, y algunas de sus óperas en Finlandia, Perú, Japón, Venezuela, España, Estados Unidos y Argentina. Hay que destacar también que es ganadora de muchos premios a nivel internacional y que deja siempre muy en alto el nombre de nuestro país en todos los géneros a los que ella se ha dedicado a trabajar durante toda su vida. Un placer tenerte con nosotros, Marixa. Muchísimas gracias. Estoy encantada de poder tener este espacio para lograr que formes parte de esta tesis y estar juntas en este proyecto que trabajo yo de Elvira Ordóñez. Muchísimas gracias, Eliana, por tu invitación. Quiero destacar que Marixa acaba de presentar el día sábado 26 de mayo de 2018 este nuevo libro de cuentos, de narrativa, titulado Noria, del cual hemos sido parte y auspiciadores del evento como Ventana Abierta. Así que te felicitamos y estamos muy contentos con tu trabajo y de verdad ha sido una maravilla verte en esta presentación en todas las facetas en las que tú trabajas en todos los géneros. A mí me gustaría empezar haciendo quizá un recuento de tu trabajo literario a nivel poético, a nivel narrativo, a nivel dramático, a nivel musical, y que tú un poco nos vayas explicando cómo ha sido este tránsito por todos los géneros, porque creo que eres una de las escritoras peruanas más completas que tenemos en este momento y que trabaja toda esta variedad de géneros, ¿no? Bueno, yo empecé escribiendo textos para canciones. Mi primera formación es como directora de coros y en el año 1986, me gradué en Moscú, en el Instituto Kniesin, y saqué mi título de Master of Arts. Me trasladé a Finlandia y empecé a dirigir un coro infantil. Cuando tuve los primeros ensayos y bueno, pensé cuál era el repertorio que me interesaba trabajar, se me ocurrió que podía ser atractivo estrenar algún ciclo para niños. Tengo un gran amigo, compositor finlandés, Timo Juhani Kyllönen, con el que hemos trabajado muchísimas obras también en el género de la ópera, y le pedí si podía musicalizar algunos poemas que yo había escrito. Especialmente para esa ópera. Esto era solamente un ciclo de canciones. En esa época yo ni soñaba con escribir libretos para ópera.
Y así ese fue mi primer acercamiento oficial a la literatura, ¿no? Había garabateado, claro, así en secreto, algunas cosas anteriormente. Y bueno, así empecé a trabajar el texto para canción, luego vino la poesía, hay algunos poemarios, Pasio Secularis, que es una pasión sobre Judas, donde, por ejemplo, en un momento el texto dice: creo en Judas todopoderoso, creador de Dios y de la tierra, ¿no? Claro, Sí, así es, jugando, sí, jugando esa con el traspolación. género, exacto. Después 3 poemarios donde el tema es el amor nocturno, amor vivus, nocturno, el jardín secreto, le jardin secret, y un 4º libro que tiene como tema el amor, pero también la muerte y el exilio, pienso, que es la cotidiana nada. La cotidiana. Luego, bueno, el teatro se da casi paralelamente, porque yo en los 90, comienzos de los 90, hago un primer monólogo que después lo descatalogué como obra de teatro porque lo convertí en libreto de ópera. Me pareció que funcionaba mucho mejor. A la luz de la oscuridad. A la luz de la oscuridad. Ahí, creo que la estrenaste acá en Lima, claro, me acuerdo yo. Sí, me acuerdo haber la sido ópera, ya la, tuviste la ópera, claro, en el Igna de Miraflores, con una cantante finlandesa, claro que sí. Exacto, claro que sí. Annalisa Jacobson. Bueno, empiezo a trabajar teatro, pero llega un momento en que la narrativa se me hace atractiva, ¿no? Empiezan a invadir mi territorio personajes que no son del género teatral y que tampoco ingresaban en la poesía. Empiezo a hacer narrativa, ¿no? Cuentos que surgen en diversos momentos y que conforman un conjunto finalmente en el año 2001, cuando me decido a publicar Yo y otros cuentos. Bueno, aquí en Lima he tenido la oportunidad de estrenar algunas obras, entre ellas Sueños de una tarde dominical, que fue ganadora del premio María Teresa León en España, claro, y que tuvo acá un elenco de lujo, ¿no? Un elenco de lujo. Ahí menciona un poco a los actores, claro, porque nuestro público de hecho los va a reconocer. Rebeca Ralli fue Frida Kahlo. Teresa Ralli encarnó el personaje de la otra Frida, que es una especie de alter ego de Frida, que solo Frida ve. Diego Rivera fue interpretado por Alberto Isola, Miguel Medina hizo el papel de David Alfaro Siqueiros, Mónica Sánchez interpretó a Tina Modotti, la fotógrafa italiana con una vida tan apasionante. Bretón fue Oscar Carrillo, estuvo Marcela Pardón, que hizo algunos papeles como la Catrina, esta dama elegante que aparece en un mural de Rivera, que es La Muerte, y la hermana de Frida era otro personaje, Brenda Manrique, en fin. Y en esta obra siento la necesidad que va en realidad provocada por los mismos personajes, ¿no? En determinado momento no les es suficiente hablar, ¿no? Cantan. Y yo creo que en esa obra ya empiezan a darse elementos que después me van a llevar al género de la ópera, ¿no? Bueno, esa obra se hizo acá, después se hizo Tango Solo hace unos años, Hemingway en el 2014, sí, que ganó esta convocatoria para hacer el montaje de una obra teatral que organizaba la Municipalidad de Lima. Fue Hemingway. Los premios Aibal, creo que es, ¿no? Sí. Lo hizo Oscar Carrillo, el papel de Hemingway, y fue dirigida por Mijail Page. Luego, no eran los premios Aibal, bueno, ya me hiciste. No sé. Era un premio de la Municipalidad de la Lima. de la Municipalidad de Lima. Sí. Y bueno, eso, diversos géneros, diversas. ¿Cómo conjugas vertientes este trabajo entre los diversos géneros? Hace un momento nos acabas de mencionar que, claro, uno iba como llevando el paso al otro porque habían hechos o personajes que ya no te calzaban en los géneros que estabas trabajando en ese momento y nacieron
otros géneros dentro de la literatura, ¿no? Dentro de tu propia producción literaria, llamémoslo así, generalicemos, digamos que toda tu obra es una producción netamente literaria, o Sí, tú sí. diferenciarías de que lo que haces no es netamente literario. No, yo creo que es literario. Sí, es literario, es una Muy obra bien. literaria en la cual yo me permito jugar con absoluta libertad, mezclando géneros, cruzando fronteras, ¿no? Exactamente. Pero eso ya tiene que ver, digamos, con mi carácter. No soporto la idea de que en ningún plano de mi vida me vea encerrada en una camisa de fuerza. Exacto. Y sería absurdo que yo me coloque una camisa de fuerza. Exactamente. Exacto. ¿No? Yo y por pienso, eso logras sí, sí, ¿no? sí. enriquecer los textos de una manera magistral, como lo haces en Noria, en la que hay una mezcla de poesía, de dramaturgia, de narrativa, de relato. O sea, sigue siendo un cuento. No pierdes la estrategia narrativa, pero al mismo tiempo eres capaz de jugar con toda esa intercepción de géneros que se dan en un solo texto, ¿no? Claro, son textos literarios en los que me permito jugar con distintas técnicas, texturas y áreas del arte, ¿no? Lo que tú dices es verdad. Hay un cuento que tú analizaste y que has Así es. mencionado el día de la presentación, Tuyen. Tuyen es el nombre de una muchacha Así es. vietnamita. Bueno, en el cuento hay dos personajes que dialogan, que son Juan, que es oboísta, y Diana, que es bailarina. Hay un momento en la historia en que Juan le cuenta a Diana que él tiene una novia bailarina que vive en Hanoi, Tuyen, y que en el momento de la guerra, cuando hay un bombardeo, ha perdido una pierna. Apenas imaginé a Juan contándole este momento de su vida a Diana, lo escuché de manera tan orgánica. Surgió la melodía, un fragmento, una melodía del concierto en re menor de Marcello para oboe y orquesta. Y desde ese momento, hasta que él termina de narrarle todo este episodio, se produce un diálogo de Juan, que toca el oboe, y de Diana, que va bailando todas las emociones que despiertan en ella la historia de su amigo, ¿no? Y la historia de este personaje Tuyen, la novia. No es que yo quisiera, por traer algo inusual al campo de la narrativa, incluir la melodía esta que se va intercalando, los fragmentos, ¿no? De esta melodía que se van intercalando al libro. No, trasladé esas melodías al libro porque nacieron de manera muy orgánica, indivisibles de los personajes, ¿no? Y qué mejor que si hay un instrumento de oboe esté la Claro, partitura para tocarla, exacto, ¿no? en realidad me sí pareció es un texto literario. Una estrategia muy, muy buena dentro de la historia, o sea, se maneja muy bien, Sí, ¿no? yo creo que sí, que funciona. O sea, que es muy natural que esté ahí, ¿no? Y claro, si yo hubiera mencionado simplemente que en ese momento Juan toca el oboe, no habría compartido. Así es, como que con le el pierde lector, fuerza. No habría compartido con el perdería lector. mucha fuerza el texto. Acá también. das la atmósfera, ¿no? Porque en la literatura hay momentos en lo que tú haces es crear atmósferas. Si tú y creas lo que hace el acá. oboe es crearte esa atmósfera. Y además yo creo mucho que cuando escribes, las palabras y los silencios tienen igual importancia, ¿no? Y sobre todo en la literatura, en la poesía, Sí, ¿no? sí, sí. Y no todo tiene que ser verbal. Si en este caso el oboe podía crearte esta sensación, ¿no? De tristeza, de poesía, de compenetración en todos estos personajes. Eso, de poesía. Yo creo que la poesía además está en todos tus textos, ¿no? Como que de alguna manera es un elemento del que no te has podido separar. ¿Tú crees que me equivoco en esa afirmación? ¿Tú te sientes más una poeta siempre o no necesariamente? ¿O hay momentos en el que surge única y exclusivamente la dramaturga, la narradora, o es la poeta que transita por todos los géneros? Mira, aunque yo no he publicado muchos libros de poesía, eso ya tendrá que definirlo un crítico, un investigador, tú sabrás decirlo mejor. Pero sí coincido contigo, hay una atmósfera poética que envuelve todos los textos, porque incluso si yo abordo un tema con mucha crudeza,
la crudeza no excluye lo poético. Exacto. ¿No? Eso es lo que yo noto. Y yo creo que en eso tiene que ver también, mira, yo soy hija de Carmen Luz Bejarano, una gran poeta, y además una poeta que era poeta en sus libros, pero que era poeta siempre en su vida cotidiana. En la vida cotidiana era poesía. Yo tuve el privilegio de conocerla, de ser su amiga, y de verdad que sí, ella vivía en poesía siempre, estaba en éxtasis constante. Sí, la poesía en era su vida diaria, exacto, en el cocinar, en la rutina. Sí, es de esos casos en los que la poesía es una ética de vida, es una forma de vida. Claro, es como un sacerdocio, ¿no? Es eso, como una religión a la que se le sigue a diario, en todo momento, y a la que se le es fiel siempre. Entonces yo creo que sí, que eso estaría como pasando contigo, ¿no? Y es algo que han remarcado en los distintos géneros cuando alguien ha hecho una crítica al comentario, ¿no? Sí. Te llaman la poeta de la ópera, ¿no? Sí, me llaman la poeta de la ópera. ¿Cómo ingresas a la ópera? Cuéntanos un poco de ese género que nosotros, por lo menos yo desconozco, y creo que muchas de las personas que nos estarán viendo o que nos verán también seguramente desconocen un poco eso. ¿Cómo la literatura forma parte de la ópera? ¿Es así, no es así? ¿Me estoy equivocando? Tú corrígeme y enséñanos un poco cómo es que incursionas en este género. Mira, yo vi ópera a través del cine, claro, cuando era niña, y después en Moscú, bueno, tuve la oportunidad de verla con regularidad, ¿no? Desde que viajé para estudiar en 1996, en 1976. Mira dónde estoy, estos paréntesis así de tiempo. Bueno, y desde el 76, y pasa que tú viste el texto Niña de Cera, escenificado aquí por Pilar Núñez. Por Pilar Núñez, exactamente. Pasa que ese texto ya había sido escenificado, presentado en distintos lugares, en Finlandia, aquí, en otros países, pero de repente empieza a dialogar conmigo esta Gabriela Mistral, traviesa de mi obra, traviesa porque era una cuentacuentos, ¿no? Que cambiaba sus versiones sobre una misma historia de distintos biógrafos. Pero esta vez me visita cantando, ¿no? Entonces yo ya le había dado vueltas a este personaje, pensé, tendré que agregarle música, tendré que retomar el texto teatral, y quedó ahí, ¿no? La pregunta quedó olvidada, y al poco tiempo llega a Finlandia una compositora, Keiko Fuji, a un festival de música, de cultura japonesa que se hizo en Helsinki. Me encuentro con ella, bueno, se entera de que soy escritora, conversamos, me muestra su música, y me acuerdo que estábamos en un cóctel, en una recepción, conversando sobre qué podríamos hacer juntas, qué podríamos trabajar. Y había un profesor estonio, Leo Normet, que estaba junto a nosotras en otra conversación, pero había leído ya mi obra. Y se voltea y nos dice: no, ciclo de canciones no, ustedes dos están llamadas a hacer ópera. Lo dijo con tal decisión, con tal convicción, claro, con tal convicción que ustedes la asumieron que hicimos también. una ópera, ¿no? Hicimos una ópera que fue esta. Yo, para viajar a Kioto, me invitaron a un viaje de un mes, me preparé, bueno, con mucha seriedad, leí todo lo que podía, literatura japonesa, teatro no, bueno, me empapé de todo lo que podía ser oportuno para que yo pudiera buscar un puente, digamos, entre dos mundos, Occidente, claro, Japón. Pero resulta que esa intención fracasó, ya iba a terminar mi viaje, y la última noche que paso en Kioto, conversando, Keiko me pregunta: bueno, ¿y por qué te vas tan rápido? Le digo: porque tengo mi estreno allá en, ¿cómo se llama? Un reestreno en Finlandia. ¿Y de qué va la obra? ¿Qué sé yo? Le cuento,
y me dice, sobre eso quiero hacer yo la ópera. Y bueno, fue lindo, así empecé en el género y ya no pude. Ya no pudiste separarme. parar. No, es un Ya no género pudiste parar, fascinante, lo porque junta además todo. aquí tenemos, ¿no? Estos 2 tomos que se han publicado, tomo 1 y tomo 2, voy a poner el tomo 1 en portada, que es ópera y poesía, por eso es que le decimos la poeta de la ópera. No lo digo yo, lo dice uno de los críticos que he leído en este texto así. Él la denomina así, me pareció un título genial que calza muy bien con todo tu trabajo literario, ¿no? La poeta de la ópera, porque la verdad que sí, siempre estás haciendo poesía en todo momento, y son estos 2 tomos que integran todo el trabajo, ¿no? De ópera de Marisa Núñez, el tomo 1 y el tomo 2. Es una edición crítica, hay varios artículos críticos que se pueden ver aquí. El problema es que esta es una edición finlandesa, ¿verdad? Sí, está publicada en Finlandia. Y que no la tenemos en el Perú, pero quizás por internet alguien la pueda conseguir. Sí, porque se va a publicar en internet también. Puede ser que de repente la podamos conseguir, ¿no? Sí. Y aquí está el título de cómo la denominan, ¿no? En inglés, la poeta de la ópera, ¿no? De Poder Popular. El primer tomo incluye 21 libretos, de los cuales 19 19 están estrenados. Y hablando de literatura, hay un libreto que es Hemingway, por ejemplo, otro personaje literario, y la obra está compuesta. ¿Te encantan los personajes literarios? O sea, has trabajado Frida Kahlo, Diego Rivera, Sí, Tina Modotti, Gabriela Mistral. ¿Por qué hay esta fascinación con la historia? Me gusta la historia. ¿Te gusta la historia? Me gusta la historia. Desde pequeña me ha gustado. Y bueno. ¿Qué sientes al momento de que tienes que traer a este tiempo a estos personajes, a contar su vida, sus historias desde esta perspectiva, ¿no? de este tiempo, ¿no? Porque de todas maneras el público al que vas a llegar a través del teatro, a través de la ópera o del género que estés trabajando, es un público, digamos, contemporáneo, actual. ¿Cómo engarzamos eso con la historia de estos personajes? ¿Qué de rico hay en ellos que te hace trabajarlos de la manera en la que lo haces? Bueno, es un reto siempre, pero por otro lado te facilita el trabajo, ser consciente de que dentro de lo local que pueda tener un tema, dentro del tiempo, el espacio en que se mueve algún personaje histórico, ¿no? En este caso, hay también un alto grado de universalidad, ¿no? Son personajes que han vivido y se han enfrentado a problemas que finalmente van a existir siempre, ¿no? Exacto, de alguna manera son temas universales. Son temas universales, el amor, bueno, y existió la muerte, las grandes preguntas han existido. El existencialismo siempre nos rodea, ¿no? como seres humanos, digamos. Y en el segundo tomo, bueno, hablando de literatura y de personajes biográficos, hay un texto, un libreto que es Federico García Lorca, Caso Abierto. ¡Qué maravilla! Sí, que fue finalista en el concurso de libretos que organizó el Festival de Ópera de Savonlinna, que hay en Finlandia, un festival muy prestigioso, uno de los más antiguos en Europa. Concursaron, me parece que 52 o 54 textos, y quedó entre los 5 finalistas. Es un personaje interesante, y lo que a mí me interesó es lo que señalo en el título, ¿no? Que sigue siendo un caso abierto. El cadáver de Lorca nunca apareció y sigue ahora no siendo un misterio. Claro que sí. Sí. Tú, como escritora peruana que has vivido en Europa gran parte de tu vida, que te has, digamos, nutrido de toda esa experiencia que significa el radicar fuera, el estudiar otras lenguas, el hacer los estudios de maestría fuera, ¿cómo ves tú el panorama de la poesía escrita por mujeres en el Perú? ¿Quiénes dirías tú que son los grandes referentes de la poesía peruana? ¿Existen esos grandes referentes de la poesía femenina peruana, de la poesía escrita por mujeres? Si bien yo parto del principio de que la literatura no tiene género, que tenemos género los que hacemos literatura, ¿tú crees que existe una diferencia entre el discurso poético de los varones y de las mujeres, o tú dirías que no? Mira, desde luego hablamos de mujeres y en ciertos temas la percepción es distinta, la vivencia, la experiencia
La maternidad, por Así ejemplo, es una experiencia única del género femenino. O en Así todo es. caso, la manera de experimentarla ya porque está condicionada por razones Así es. físicas, va a biológicas. ser distinta. Así es. Ahora, más allá de eso, yo coincido contigo. Creo que la poesía es la poesía, el arte de la palabra es el arte de la palabra, ¿no? Referentes de la poesía peruana, ¿te parece que tendrías tú, por ejemplo, que habitas en muchas partes del mundo? ¿Quiénes crees tú que sean las poetas que más se leen en otras partes del mundo? Que Peruanas. más se leen en otro. Bueno, acá hay un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros no tenemos un país que permita publicar con regularidad a sus escritoras, uno. Dos, si finalmente el libro se publica, no hay un sistema de distribución. Exacto, queda con nosotras y queda nosotras son casi objetos, las regalamos, claro, digamos, así de ¿no? manera casi clandestina, en una esquinita, ¿sabes? Y resulta o se la das a alguien que tiene una nota para que te haga una pequeña nota en algún blog, en algún diario. Exacto. ¿No? Entonces, no es que tengamos una buena campaña de difusión de libros. ¿Quién es el referente y por qué lo es? Si eres publicada en Madrid, Blanca Varela fue publicada en Madrid. Evidentemente es más fácil que para un escritor o para alguien que lee en Madrid, en España por decirlo así, o en algún lugar donde pueda adquirir ese libro, un referente inmediato va a ser Blanca Varela. Yo aprecio muchísimo la poesía de Blanca Varela. Tuve la posibilidad de ir a su casa con mi madre cuando era pequeña, o sea, pero más allá de eso, es importante tener en cuenta que no solo Blanca Varela es la única exponente es de la una poesía escritora peruana que tiene un alto nivel en la poesía. Ya hay muchas más. La mayoría de las escritoras no ha podido publicar, no ha podido tener acceso a editoriales que circulan en el mundo. Es más, mira, yo te cuento a manera de anécdota, cuando mi madre murió, cuando Carmen Luz murió, sabes que trabajé conjuntamente con Alfonso Padilla, un colega catedrático de la Universidad de Helsinki, una edición que recopilaba textos analíticos sobre la vida y sobre la obra, especialmente es lo sobre que yo la creo obra que nos falta, ¿no? Hacer por todas las escritoras. Exacto, ¿no? de Carmen Luz Bejarano. ¿Y qué pasó? Me tocó conversar con gente que había sido cercana a mi madre, amiga, y que no tenía idea de todo lo que había publicado. Para ellos, a pesar de la cercanía física, a pesar de que coincidían en la universidad, en tantos lugares, era desconocido que mi madre siguió escribiendo después de Abril y Lejanía, que fue su primer libro. O después de haber sido finalista del premio al Poeta Joven en el Perú, ¿no? Que además es una de las únicas mujeres finalistas de ese premio, el Poeta Joven. Y entonces lo que hay son plaquetas a veces, para los mismos escritores. Yo sé, me lo han contado algunas personas que han intentado escribir un artículo, por ejemplo, en el género del teatro. Y para la misma autora ya no es posible juntar toda su obra, está dispersa. Entonces, ¿cuáles son los referentes? Claro, ¿cómo construimos? ¿Cuánto has leído realmente? ¿Tú crees que como país nos hace falta muchísimo trabajo? ¿No? Para empezar, nos hace falta que haya esa cultura de editoriales, ¿no? Y que se difunda, que llegue a los rincones más lejanos de nuestro país, y que por lo menos en el Perú se lean a las escritoras peruanas. Claro. Hay muchísimas escritoras. Yo gracias a esta tesis he tenido la oportunidad de ver a muchas. Catalina Recabarren, de la cual no hay tampoco un trabajo crítico, ¿no? Y si revisamos los textos, digamos, canónicos, como las historias de la literatura de Luis Alberto Sánchez, de Augusto Tamayo, pues no las nombran. Y hay ausencias, hay muchas ausencias. Tú revisas antologías, no hay.
no aparecen los nombres. Exacto, es como que de exacto. alguna manera se les hubiera silenciado, Exacto. ¿no? Por esta misma falta que tú dices, ¿no? Por esta falta de distribución de libros, por esta falta de cultura editorial, que no tenemos una cultura de que se publique, porque publicamos solo para nosotros o para nuestro entorno pequeñito, y de ahí nos salimos. Y como tú dices, incluso en el entorno no se tiene el conocimiento total de la obra, por ejemplo, de una escritora como Carmen Luz Bejarano. Y como muchas otras escritoras. Muchas más. Y luego, ¿sabes cuál es el problema? Se publica una antología y ya hay una selección. Viene otro investigador y va a tomar esa antología. Claro, como referente. Como referente. Claro. Y ya hay ausencias. Así es. Y empieza a producirse esa cadena. Cadena de ausencias. O sea, al final tenemos un grupo de antologías, digamos, de todos los años, en las que repiten las ausencias. así es, que se repite las ausencias, en lugar de integrar más. Y ¿no? yo creo que, claro, en este país hay que destacar el concepto de poesía femenina, porque claro, porque es necesario. Se está haciendo, claro, porque Así es necesario. porque es necesario. Si hay una discriminación que fue hecha sistemáticamente, ¿no? Y que no hemos superado, digamos, en estos últimos años. Que digamos hemos hecho más trabajo, sí, que hay más publicaciones, sí, que hay más acceso a la publicación, sí, pero que todavía nos falta ese trabajo, ese trabajo crítico con las escritoras, porque no se trata solo de tenerlas publicando, sino también de analizarlas, de hacer trabajos de investigación, de hacer tesis, de llevarlas además, ¿no?, a todos los espacios escolares, universitarios, para que de alguna manera su obra sea reconocida, sea conocida. No podemos conocer y no podemos decir a nuestros chicos en el colegio, bueno, no leen poesía. Claro, si no les enseñamos a leer poesía, si no tienen dónde dónde leerla, si no tenemos los libros, si no tenemos el acceso a ellos. ¿Tú sientes entonces que en nuestro Perú nos falta eso? ¿Y qué dirías a diferencia de Europa, tú que conoces mucho de la cultura europea? En Europa entonces el sistema es distinto, las mujeres tienen mayor acceso, mayores facilidades, bueno, tienen el mismo nivel que los escritores varones. Yo en Finlandia yo no he sentido esa separación. O sea, es como que todo es igual para todos. Las oportunidades son las mismas para varones y mujeres. Bueno, ya si tú entras a investigar de manera así más analítica, si hay diferencias de sueldos, si a lo mejor alguien prefiere emplear a un hombre que a una mujer, ya en eso habría que hacer un trabajo de estadística. No quiero asumir responsabilidades, pero como escritora de estar en tu mundo, falso, en el mundo literario, tú nunca has sentido ninguna diferencia, ninguna discriminación, ninguna marginación por el hecho de ser mujer. O sea, de que se haya preferido a un escritor varón versus a una mujer, no ha sentido eso. Yo creo que no, yo creo que como que allá hay más equidad de género, ¿no? Se publica de la misma manera, hay difusión. Hemos tenido también presidenta mujer. Es un país que está donde la mujer tuvo derecho al voto, a dar su voto muy temprano. Y además en educación son un país en el que está pues ahorita en la cresta de la ola, ¿no? Porque son el modelo más bien para todos los países del mundo, ¿no? Para Latinoamérica, el sistema finlandés en educación es muy reconocido. Muy reconocido y además mira, en una escuela el niño tiene que aprender a cocinar y la niña tiene que aprender a hacer trabajos de carpintería. Claro, desde ahí ya estamos viendo una equidad de género. Y la lengua finlandesa no tiene género. Eso me encanta. Me encanta. A veces te lo complican, ¿no? Tú tienes que aclarar que, bueno, este personaje con todo tendría que ser, ¿no?, mujer o hombre, pero no tiene género. No tiene género. Eso, bueno, su aspecto encantador. Claro, tiene su aspecto encantador, porque realmente no es parte de la cultura, ¿no? Sí. Marixa, a mí me gustaría que nos leyeras precisamente quizás algunos fragmentos de ópera y algunos fragmentos de tus cuentos, ¿ya? En los que tú destaques esos elementos poéticos de los que hemos hablado, un poco para que el público entienda a qué nos estamos refiriendo. Perfecto. Entonces te voy a ceder tus libros. Muchas gracias. ¿Hay algún fragmento en especial que quisieras de Noria? Me gustaría el cuento que está dedicado a los niños de la tragedia de Chernóbil, que yo creo que es un cuento en el que se conjugan perfectamente bien los tres géneros, el dramático, el narrativo y el poético, ¿no? Ya, te leo
este fragmento, digamos El la que tú cuarta quieras. parte del El que tú quieras. cuento, que está estructurado en 4 partes. Encontrar, me gusta me gusta mirar el cielo y encontrarme con el sol. Veo, ¿qué ves? Veo un lobo, lo veo por la ventana. Desde mi perspectiva, el lobo no mira nada en especial, en realidad me mira a mí. Desde su perspectiva, yo tengo la mirada perdida. Todos dicen que tengo la mirada perdida. En realidad miro al lobo. Los dos seguimos atentos lo que hace el otro. Dicen que hay muchos lobos, que se comen a la gente. Han desaparecido muchas personas. Salen y no regresan. Miro al lobo y pienso si quiere atacarme. Pero creo que él tiene miedo de que yo le haga daño. Nadie cree en nadie. Mi madre dice que no debemos creer en nadie, que nos han engañado, que un día mandaron a los niños a la escuela y por eso pasaron las cosas que pasaron, no cualquier día. Ese día no debió haber escuela, dice mi madre. Mi madre está loca. El lobo tiene miedo. Es un lobo niño. No he visto antes un lobo, pero es un lobo niño. Si lo engañaron, o si su madre está loca como la mía, debe pensar lo mismo que yo. ¿Podrán pensar un lobo y un niño las mismas cosas? Yo creo que sí. A veces olvidan enseñarnos las cosas importantes. Si pudiera, se lo preguntaría a él. No me acercaría. Yo no quiero que me coma un lobo. Abriría la ventana y hablaría. Le hablaría. No puedo abrirla. Los árboles lo complican todo. Los árboles no están en sus cabales, dice mi madre. Es porque está loca. Cree que los lobos están locos y los árboles también. A mí no me importa que mi madre esté loca. Ya me acostumbré. Y ahora que está loca, dice cosas muy bonitas cuando no está triste. Cuando está triste no habla. Por eso yo río mucho cuando mi madre dice cosas graciosas. Y le tomo la mano cuando la veo callada. No quiero que mi madre se sienta sola. Veo un lobo por un ventanal y veo una habitación con un ventanal. En la habitación veo un niño. El niño no tiene nombre. El niño soy yo. Me veo en la habitación con una mujer al lado. El niño sostiene la mano de la mujer en sus manos. La mujer es mi madre loca. Desde mi perspectiva, estoy en el mejor lugar de la habitación. Puedo ver a todos los que están en la habitación y veo al lobo por el ventanal. Estamos aquí desde que la pelota gigantesca que ardía se comió todo, menos lo que no se comió. Por eso puedo estar junto a mi madre y ver a los niños que están aquí. Veo a una niña en una silla, de espalda a todos, mira por el ventanal. No habla, no puedo preguntarle si mira al lobo. La niña se llama Galia. A Galia le gusta jugar con sus sandalias. Veo una niña. Es callada como mi madre, pero no está loca. Sus padres duermen en el colchón y la mueven mucho. Mi madre le regaló su muñeca y la niña pidió que la sienten junto a ella. La muñeca salió escondida en el bolso de mi madre. La niña no puede moverse de la cama. Se llama Liuba. Si yo pudiera hablar, le diría que cuando sea grande quiero que sea mi novia. Veo a Alyosha que cuida a su hermano. Su madre duerme. Hace mucho que solo duerme. El hermano de Alyosha está enfermo. Vive en una cama como Liuba. Pero el hermano está de espaldas y no lo mueven. Tiene conectados aparatos a sus brazos y viene a verlo una enfermera. La enfermera lleva guantes y le toca el cuello. Él nunca abre los ojos cuando ella le toca el cuello. Alyosha tiene que cuidar que su hermano no mueva los brazos para que no se desconecten los aparatos. Alyosha, cuando cree que no lo vemos, se acerca a su hermano para ver si respira. El hermano de Alyosha soy yo.
En la pared hay un calendario. Miro hacia él. Creen que no puedo verlo porque tengo los ojos cerrados. Veo el calendario, 26 de abril. Hoy es cumpleaños de mi hermano Alyosha. Él me cuida. Mi madre no puede porque duerme mucho. Alyosha cumple 15 años. Yo no puedo cumplir años. Yo no puedo cumplir años por culpa del incendio. Yo estaba dentro de mi madre. Cuando nací, habían construido un sarcófago gigantesco. Mi madre hablaba mucho del sarcófago. El sarcófago tiene la culpa de que mi padre bebiera tanto. Dentro del sarcófago vivía un reactor muerto. El reactor había nacido en Chernóbil. Éramos vecinos. En nuestro barrio vivía también una novia. Nunca pudimos subir a ella. Está muerta, piensan, pero yo la veo girar en las noches de luna. Yo no puedo subir a la noria ni cumplir años por culpa del sarcófago. Y porque dicen que yo he muerto 2 días antes de cumplir 5 años. Me gusta mirar el cielo y encontrarme con el sol. Me gusta mirar a Mami y que siempre exista yo. Precioso texto, precioso. Gracias. Es un texto mucho más largo, ¿no? Lo que pasa es que acá tenemos un fragmento, pero ahí es importante ver cómo manejas el lenguaje y cómo el lenguaje poético otra vez está allí, aparece siempre, ¿no? En esta pequeña como canción que le creas al texto, ¿no? En esta de me gusta mirar al cielo, ¿no? Que es como que se va repitiendo en varios momentos del cuento. Y fragmentándose, deconstruyendo. Y a partir de allí el manejo temporal que haces, que logras con esa maestría que tienes ya después de tantos textos. Yo quiero mostrar a la cámara del fragmento, es un fragmento del cuento Huerto Espurio. Sí, Huerto Espurio, claro, sí. Hay que reiterar que este fragmento que acabamos de escuchar en la voz de Marixa, su autora, es fragmento del primer cuento de este libro Noria, que se titula Huerto Espurio. Y quiero yo aprovechar que tengo en mis manos ediciones tuyas. Esta es la edición de Sueños de una tarde dominical, que es precisamente la edición con la que se entrega este premio María Teresa de León en el año 1999. Esta es la edición española, ¿no? Que saca precisamente el premio, ¿no? Con los textos ganadores, ¿no? Acá están los 3 textos ganadores de ese año, y donde Sueños de una tarde dominical luego va a ser representada en el Perú. Luego tenemos este texto, esto que es Yo se pronuncia, sí, que es el, ¿no? Yo, que es, digamos, en la edición finlandesa, ¿no? Esta edición data de 1990, ahí, ¿ok? 1990, esta es la edición finlandesa, que no la vamos a encontrar en Lima. Casi nada de lo tuyo se encuentra en Lima, Marixa. ¿Qué vamos a hacer? Internet. Pero sí tenemos una edición que se hizo de Yo y otros cuentos en el Perú por Carpe Diem Editora, de nuestra querida amiga Marita Troyano, que data del año 2001 por Carpe Diem Editora, que esta sí la pueden conseguir todos los que nos están viendo, pueden conseguirla en cualquier librería vía Carpe Diem Editora, en la colección de narrativa Yo y otros cuentos. Y a mí me gustaría, para terminar esta entrevista, Marixa, que nos leyeras parte de alguna de las óperas en las que tú consideres que hay elementos poéticos también de los que hemos charlado esta tarde y que de alguna manera se conjugan entre todos los géneros también, ¿no? Un fragmento de Hemingway. Perfecto, de Hemingway, que es una obra que se ha visto acá en Lima y que seguramente alguien que nos ve puede haberla ido a ver. Que no es solamente una adaptación, tiene también escenas nuevas que son escritas para la ópera. Especialmente para la ópera. Cuando traslado al género de la ópera el texto. Explícanos un poco cómo funciona la ópera, cuál es la estructura, un poco para aquellos que desconocemos de este género. Bueno, nos ilustres un poquito. El género de la ópera tiene, como cualquier género, sus trucos, ¿no? Sus secretos. Entonces, cuando uno aborda un texto que va a ser musicalizado, tiene que escribir con la conciencia, o sea, muy consciente
muy consciente de que ese texto va a desplazarse en un espacio musical. En una partitura. Claro, en una partitura, y la partitura tiene una determinada duración. Entonces, y luego que un texto que se traslada requiere de musicalidad, de un tratamiento del ritmo diferente, incluso para elegir los vocablos, ¿no? Tienes que en realidad, cuando escribes un libreto de ópera, la primera musicalización es la que uno imagina, que no tiene, por supuesto, después viene un compositor y hace su música, pero cuando tú escribes, bueno, tú tienes la que ventaja de ser músico bueno, de carrera, entonces la tienes más fácil. Es más fácil, La tienes claro, más fácil. porque soy músico. De carrera, entonces eso significa que Marisa ha estudiado, ¿no? Como ya nos había comentado, ella ha estudiado música, es directora de coros, entonces claro, me imagino yo que eso te facilita muchísimo el trabajo. Me siento muy cómoda en el género, y sobre todo es grato que el compositor se siente cómodo conmigo, porque como soy músico, claro, se entienden. Puedo manejar la escritura con comodidad. Bueno, un gran trabajo de síntesis. Mira que un texto musicalizado tiene una duración muchísimo mayor que un texto leído. Claro. Luego el timing, ¿no? El cronometraje tiene que ser así con precisión de reloj suizo. Y luego en la ópera no hay que olvidar que no todo tiene que ser verbal, ¿no? Porque en algunos libretos, por ejemplo, hay escenas donde no hay una sola palabra, donde yo he colocado solo una acotación escénica que puede decir el personaje ensimismado, siente tal o cual la emoción, o detengo la palabra. No hay nada verbal ahí. Claro, nada verbal. ¿Por qué? Porque los silencios, al igual que en la poesía, los silencios también connotan. Claro, y en este caso no es un silencio sonoro, es el silencio de la palabra, que en ese momento igual está produciendo un eco, ¿no? Es el eco de la escena anterior y el eco de lo que va a llegar. Es un poema plasmado ahí en la escena, claro, ¿no? Pero además está la fuerza de la música. En esos casos la decisión ha sido tomada porque he estado convencida, siendo yo la escritora, igual he estado convencida de que en ese momento la música puede darle una intensidad mayor, y entonces no hay problema. La tendencia mayor de los escritores que no son músicos cuando abordan el género es que entregan mucho texto y les cuesta renunciar a su palabra, lo que has escrito, ¿no? Porque el compositor te va a decir, no, esto no, esto no, esto no. O porque le dificulta al compositor. Recuerdo una anécdota, un compositor decía, y me mandó tantas páginas, que era el doble de lo necesario, ¿no? Por lo menos el doble. Y decía, y yo le pedí que por favor recortara el texto, le mando un correo electrónico y a la semana me devuelve con 15 páginas más el texto, ¿no? No cortó, agregó, no entendió. No entendí el mensaje cifrado. Lo que yo hago es partir de la decisión de que no quiero ser yo la camisa de fuerza ni el instrumento de tortura a través de mi libreto de ningún compositor, porque no hay que olvidar, uno hace un libreto que tiene que inspirar al compositor, porque mira, si tú haces una ópera como Frida y Diego, el compositor más o menos tiene que trabajar para una ópera de 2 horas y media de duración, además hay coro, hay danza y todo, más o menos 2 años. Debe ser horroroso para un compositor tener que trabajar con un texto que no te convence. Claro, que no te gusta. 2 años de tu vida, ¿no? O lidiando con el... para mí es muy fácil, más bien me ha ocurrido lo contrario, que a veces yo he tomado el lapicero rojo y he borrado una frase porque digo síntesis. Y viene el compositor y me dice, pero a mí me gusta. Le digo, pero es que no es necesaria. Si el compositor logra convencerme, claro, la voy a reponer. Si no, intentaré yo convencerlo o mostrarle una tercera posibilidad. Sí, ahora es un género fascinante, ¿no? Es la síntesis de las artes. Claro. Por eso te sientes tan cómoda, en esta ¿no? última ópera, por ejemplo... porque estás aquí porque acabas de estrenar una ópera, ¿no? Sería bueno que nos comentes eso. El 12 de mayo se estrenó en el Teatro de la Amistad Peruano-China, aquí en Perú, la ópera Sol Tardío, con libreto mío y música del compositor Benjamín Bonilla. El tema es la inmigración china. Es una obra de cámara para ensamble de instrumentos y barítono y soprano. Jacqueline Terry, la solista,
una soprano con la cual he trabajado anteriormente, y Wilson Hidalgo, con el que también ya hemos hecho otras óperas, han interpretado otras óperas donde yo he participado, fueron los que estrenaron, ¿no?, la obra. En esta ópera, bueno, uno de los personajes, Che, es el dueño de un chifa. Ha soñado toda su vida con viajar a China y ya tiene sus maletas hechas, debe partir a las 6 de la mañana, es la última noche que pasa en Lima. Está preparando su cena, es dueño de un chifa, está preparando su cena y de repente irrumpe en la habitación su abuela, que está muerta hace muchísimo tiempo, y entra con un guiño de humor, ¿no?, diciéndole que el aroma de esta sopa, bueno, invoca a cualquier persona, ¿no?, atrae a los espíritus. por los deleites terrenales. Bueno, en esta obra finalmente el viaje va a ser distinto. El personaje que sueña con viajar a China nunca va a viajar. La abuela ha llegado para acompañar a su nieto en este tránsito de la vida a la muerte. Él no lo sabe al comienzo, pero poco a poco va entendiendo que algo pasa. Entonces hay un tercer personaje que no canta, no es verbal. Un tercer personaje que es la muerte. Y desde que yo vi a la muerte pensé, bueno, en el texto por ahí he citado a Lipó, textos, sabes, de mucho contenido filosófico, muy profundos. Y luego ya es doloroso que el personaje va a morir. Entonces la muerte para mí desde el comienzo fue contorsionista, un contorsionista. ¿Y por qué? Porque hay 3 momentos cuando el personaje empieza a sospechar, él cree que es la abuela la que va a producir la muerte por alguna razón. Desconocemos tanto lo que es la muerte. Bueno, y del susto quiere salir con su maleta, va por la maleta y la muerte pelea con él, vacía la maleta, le hace la vida imposible, no puede salir. Hay un segundo momento en que él intenta llamar por su celular el taxi y adelantar la partida al aeropuerto. Bueno, le hace de nuevo 20.000 travesuras la muerte, y finalmente, y la abuela acepta todo, acepta que el nieto va a morir, con esa aceptación filosófica, ¿no?, de alguien que además ya ha venido de allá. Pero cuando la muerte va a vencer al nieto, los sentimientos de abuela son mucho más fuertes, y la abuela salta sobre la muerte, se enfrenta a ella. Y por eso era contorsionista, porque esa escena la imaginé desde el comienzo. Toma la muerte y la va doblando, porque el contorsionista puede hacer esos malabares, ¿no?, con el cuerpo. Entonces lo dobla, hasta que lo mete mete a la muerte en un baúl, se sienta victoriosa sobre el baúl. Pero cuando ya los personajes creen que se han escapado de esta visitante, el nieto se va a la puerta y ya quiere salir agobiado después de esta cena que no termina nunca, a la calle, y no puede. Le da una punzada en el corazón y vuelve y anuncia a la abuela que está preparado para el viaje, se sirve en una copita de pisco y parte, ¿no? Y en ese momento hay un poema de Lipó que habla sobre este tránsito, que se canta en español y luego en chino, pero la muerte sale victoriosa del baúl, enciende un cigarro y los observa, primero victoriosa, luego con ternura y finalmente con tristeza, ¿no? No debe ser un oficio tan fácil. Tan fácil ser la muerte. Ser la muerte. Te cuento todo esto sobre este libreto porque ahí está muy bien ilustrado cómo se puede renunciar a la palabra y hacer que un personaje gane en este género, ¿no? Y bueno, la inmigración china es un tema que a mí me interesa desde el 2012, todavía tengo pendiente hacer el libreto para una gran ópera, ¿sabes? Que aborda este tema. Acá hay temas maravillosos que nos permiten... No, y es una cultura que ha convivido con nosotros desde siempre. No, y además no solo eso, yo creo que la identidad nuestra como peruanos ya no puede concebirse sin el aporte de la cultura claro, china. sin este grupo humano que dejó su tierra, partió tan lejos y que no lo pasó fácil al comienzo, ¿no? Y que así con el tiempo nos enseñó
a quererlos, a valorar todo el aporte que han hecho, todas las culturales, culturas. todo. Entonces nos regalas un fragmento poético. El monólogo allá, ¿sí? Sí, tú trabajas muy bien los monólogos, es un género que también te gusta mucho. Aunque esto no es un monólogo, ahora te digo cuáles son los... Pero los personajes sí, tienen sí, sí. algunos, ¿no? Sí, espérate, a ver. Los personajes son Ernest Hemingway, el enfermero. Él está en el periodo en que está siendo tratado con electrochoques. El padre de Ernest, la madre de Ernest, Marlene Dietrich, y Gigi, que es Gregory, el hijo de Hemingway, que posteriormente se llamó Gloria, se operó y se cambió de sexo. Ya Hemingway no vivía, pero en la ficción, claro, los personajes en la ficción, coinciden. tus personajes pueden hacer lo que quieran. Esa es la ventaja. Y la gran lucha de Hemingway o el gran conflicto, bueno, él despreció a su padre porque el padre se suicidó. Y siempre lo vio como un acto de cobardía. Al final de su vida, él se suicida con el arma que su padre había utilizado, ¿no? Esos caminos de los seres humanos. Y por estar sometido a los tratamientos electroshocks, él estaba perdiendo la memoria. Es una de las secuelas. Para un escritor perder la memoria, y para Hemingway, que era así además tan vital, había estado en las guerras. Este es su monólogo final, ¿no? No puedo escribir. Soy un lienzo vacío, un violonchelo sin cuerdas. Me hiere este silencio del cual no consigo escapar. Esta nada sin memoria. Solo la muerte puede liberarme. Solo la muerte podía liberarme. Aquella mañana desperté con los primeros rayos de luz. Había olor a pinos. El mar se refrescó en mi memoria. Respiré como un elefante viejo y cansado. Pensé en mi padre. Respeté su decisión de quitarse la vida. Abandoné mi habitación. Me dirigí al armario. Elegí la escopeta de doble cañón. Me disparé. Hoy día, domingo 2 de julio de 1961, a las 7:30 de la mañana, yo, Ernest Hemingway, me disparé en la frente con una escopeta. Precioso. Muchísimas gracias, Marixa. Te agradezco que a pocas horas de subirte al avión de regreso nos hayas concedido esta entrevista. Estoy muy agradecida. Muchas gracias, Eliana. Gracias, un placer, como siempre. Gracias. Pequeños escombros, grandes ruinas, despliego a lo largo del cuerpo, nuevamente la columna.